estaba ya la mayoría, yo creo que ya están gran parte, ¿no? ¿Me pueden recordar lo que estábamos viendo la semana pasada? Que yo recuerde, nos quedamos en propiedades de los suelos para cimentación, algo así. Ok, En la falla por asentamientos, ahí fue donde nos quedamos. ok, gracias. Bueno. A ver, ¿se ve la presentación? ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Ok. Sí. Bueno, ya habíamos visto toda esta parte de tipos de cimentaciones y la simbología, ¿no? Y le quedamos en esta parte, ¿no? Fue por cimentación. Ok. Sí alcanzamos a ver las imágenes, ¿verdad? Es así. Ok. Espérenme un poquitito. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo la semana pasada, recordando un poco, pues empezamos a ver lo que son los tipos de cimentación, los criterios para seleccionar justamente esas cimentaciones, ¿en función de qué? Pues de la resistencia y de la compresibilidad que tienen los suelos, ¿no? Ya sea suelos, el tipo de suelo que se presenta en la zona, ya sea suelo o roca o una combinación de ambas, a lo cual es, pues, de acuerdo a los criterios que se vayan a analizar, pues en conjunto se denominará geotecnia, ¿no? Eh, esta parte, pues ya la habíamos mencionado, de la parte de los tipos de suelo, su simbología, sus características en cuanto a comprensibilidad, capacidad de carga, permeabilidad, y como material, y característica principalmente como material para cimentaciones, desde lo que era un material excelente o bueno, hasta lo que de manera general, pues vamos a considerarlo como muy malo, malo o muy malo. Y bueno, nos quedamos en los tipos de fallas. Otra característica que se acuerdan ustedes dentro de su materia de geología, pues es la correlación que existe entre la estratigrafía, ¿no? Es decir, correlacionar perfiles. Por ejemplo, en esta imagen lo que vamos a apreciar es cómo se determinaron perfiles a lo largo de una zona, en la cual, pues, esta zona va equivalente más o menos a los 60 kilómetros. Pues para el perfil A tenemos esta estratigrafía, si nos movemos a los 20 kilómetros, pues esta es muy similar, solo que ¿qué va a cambiar? Pues que en esta ya se están presentando, por ejemplo, arenisca, y que los espesores que presentan tanto la caliza, lutita, andesita, marga y un conglomerado van variando, ¿no? Bueno, en relación al conglomerado, pues si vemos es muy similar, ¿no? O sea, se mantiene. Bueno, nos los movemos a otros 20 kilómetros para desde el origen a ese punto tener ahora un perfil C, el cual estará a los 40 kilómetros. Pues si vemos en este perfil, la arenisca ya prácticamente es de menor espesor, al igual que la caliza, va aumentando la lutita, y la arenisca de igual manera va aumentando, por ende va perdiendo espesor el conglomerado. Y al final, a los 60 kilómetros, vemos cómo ya desaparece la andesita y pues tenemos simplemente lo que es el conglomerado, la arenisca, la marga, la lutita y la caliza, ¿no? Como vemos, va de lo antiguo a lo joven, este perfil, que si ustedes se acuerdan de sus clases de geología, pues algo así es lo que tendrían que hacer en un estudio, dependiendo pues del tipo de obra que se vaya a construir y de la normativa lo que nos pida, pero la importancia aquí es correlacionar, ¿sí? Es decir, ver qué características presenta tanto un perfil, por ejemplo, el perfil a un perfil D, y pues más o menos identificar justamente sus propiedades, clasificarlos, darle sus características principales,
en general, pues conocer lo más posible esa estratigrafía a lo largo de toda la zona de relevancia para alguna obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como ya les he mencionado, en la parte de la geotecnia, de la mecánica de rocas también, normalmente tendemos a homogeneizar, es decir, a decir que en una sola zona, si simplemente, por ejemplo, en esta estratigrafía, si simplemente hubiéramos hecho este estudio, simplemente 2 perfiles, y queríamos ahorrarnos ya a lo mejor hacer otro sondeo a mayor distancia, pues con estos 2, vamos a decir, suponer que hasta a los 60 kilómetros todavía parecería la andesita, cuando en realidad pues ya no, ¿sí? O algún otro material de relevancia. Aquí la importancia de esto pues cabe en el comportamiento que vamos a tener. Y sí, porque si no tenemos ese estudio de manera general, pues esas características, a lo mejor vamos a diseñar con simplemente los perfiles, basándonos en los perfiles que sí tengamos y corriendo el riesgo de que a lo mejor varíe esa estratigrafía a mayor distancia, ¿no? Pero sí se entiende esta parte, ¿no? A lo que les trato de dar a entender. ¿No tienen alguna duda de esta parte? No, profe, todo claro. ¿Perdón, a ver nuevamente? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, continuando con con esta parte, hablábamos de los criterios para pues la selección de la cimentación. Se puede decir que las zapatas corridas y las losas de cimentación, como ya habíamos mencionado, se les denominará cimentaciones superficiales, mientras que los pilas y pilotes perforadas se clasificarán como profundas. Pero bueno, entonces eso fue de manera general. Entonces, en un sentido más general, las cimentaciones superficiales son aquellas que tienen una razón de profundidad de empotramiento a ancho de aproximadamente menor que 4. Es decir, cuando la razón de profundidad de empotramiento contra ancho es mayor, la cimentación se considerará como profunda. Entonces, tendremos que cumplir ese criterio para definir si es una cimentación de tipo superficial o de tipo profunda. Simplemente con esta fórmula donde DF vamos a considerarlo como una profundidad de la cimentación medida justamente desde la superficie del terreno hasta la base o el ancho de la cimentación, ¿sí? Que ve en este caso, pues va a ser ancho de la cimentación justamente. Este dibujo, este esquema, lo pueden ver a lo mejor de una manera más detallada, pues en su bibliografía, pues la que tienen recomendada, pero de manera general esto, ¿no? Entonces, creo que no sé si les quedó clara esa parte. De igual manera, pues lo vamos a ver más a detalle cuando avancemos en el temario, pero simplemente es para diferenciar lo que es un tipo de cimentación superficial de un tipo de cimentación profunda, que se tendrá que cumplir eso, que la razón de profundidad de empotramiento a ancho de aproximadamente menor a 4. Si fuera mayor, pues ya sería profunda, ¿no? Ahora, hablábamos del diseño y No sé si pueda regresar tantito. De las cimentaciones. En el diseño de toda cimentación se consideran los siguientes estados límite, además de los correspondientes a miembros de la estructura, por ejemplo, de falla, pues la flotación, flujo plástico local o general del suelo bajo la cimentación, como tercero, falla estructural de pilotes o pilas u otros elementos de cimentación, y B, pues de servicio, donde pues como primer criterio vamos a tener los movimientos verticales medio, asentamiento o emersión de cimentación con respecto al nivel del terreno circundante. Y como segundo, en este caso de servicio, tendremos la inclinación media de la construcción y la deformación diferencial de la propia estructura y sus vecinas. ¿Para qué? Para cumplir justamente ese criterio de no afectar a las construcciones vecinas. Perdón, como que quise escuchar a alguien que habló, no sé si
o simplemente fue... Sí, profe, creo que le comentaba a un compañero si A podía ver, dejar la diapositiva anterior. ok, ¿listo? Igual para que tomen nota. ¿Listo? Unos minutos más, profe. Ok. O ingeniero, ¿no habrá la posibilidad de que nos pudiera como facilitar las diapositivas para no perder tanto tiempo en anotar? Ok, lo que les mencioné es que yo sí los pudiera proporcionar, pero ya me ha pasado en otros semestres que no, que por la misma razón de que se los he proporcionado, a la hora de que estoy aplicando examen no tienen las notas o etcétera, ¿no? Lo que les pido aquí es simplemente anotar lo más relevante, incluso en las diapositivas hago un resumen de lo que se supone que está en la parte ¿cómo se llama? De su bibliografía. Por ejemplo, aquí no es necesario que pues escriban todo, simplemente lo que quiero que hagan es un resumen de lo que entendieron. A ver, por ejemplo, aquí, ¿sí entendieron a qué se refería esta diapositiva o no? Y no es necesario que lo escriban tal cual, o sea, simplemente que les quede claro a lo que estamos refiriéndonos. ¿Eras Esperanza, perdón? ¿O quién fue la que comentó? Sí, Esperanza. Ok. Sí, como te comentaba, o sea, sí se las puedo proporcionar, pero necesito que ustedes también hagan sus anotaciones, porque no tendría caso de pues, estar presentándoles yo las diapositivas si no van a anotarlas. Y es que lo que pasa que ya me ha pasado anteriormente en otras clases, que yo les paso las diapositivas y luego les estoy preguntando, incluso ni siquiera las leen. Y por ejemplo, ahorita no es necesario, como te digo, que anoten todo, simplemente que anoten lo relevante. Incluso, por ejemplo, aquí lo relevante es justamente lo que está subrayado, ¿no? ¿Sí les quedó claro esa parte de esta diapositiva? A ver, les pregunté esa parte. A ver, Daniel, Ulises. Por mi parte, sí. Sí, ok. A ver, los demás. Sí. Ok. Sí. Bueno, ¿siguen anotando algo? De mi parte ya, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, continuando, como les comentaba, pues nos vamos a basar justamente para el diseño de las cimentaciones, pues se considerarán los límites, los estados límite, ¿no? Que ya habíamos mencionado, además de los correspondientes a los miembros de la estructura, es decir, de falla, condiciones estado límite de falla o de servicio. Y ya les mencioné, por ejemplo, algunos. Acuérdense que ahorita estamos en la parte simplemente de introducción, por ende, pues vamos a enfocarnos ya cuando entremos a cada una de ellas para analizar cada uno de esos estados de límite, ¿no? Pero bueno, en relación a esto, pues los límites máximos para movimientos y deformaciones originadas de la cimentación se van a relacionar pues justamente con las normas técnicas complementarias de acuerdo a la normativa. Ahorita vamos a utilizar las normas técnicas complementarias de construcción de México, pues del DF.
Sí las han estado, bueno, no sé si han revisado alguna normativa, cómo están estructuradas. Por ejemplo, aquí hablan de zona, en la zona 1, zona 2, zona 3. ¿Sí entenderían a qué nos referimos con zonas? Yo no. Ok, a ver. Bueno, entonces, ahorita vamos a retomar esta parte y déjenme mostrarles cómo está lo de la parte esta de las normas, ¿no? Esperen un momento. A ver, ¿ya logran ver la presentación? Sí. Ok, bueno, entonces, como les mencioné, pues vamos a trabajar con las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, en este caso, y a las zonas a las que se refiere la diapositiva son justamente pues el sitio donde vamos a hacer el diseño o esas características de la cimentación. Entonces, como inciso 2.2, por ejemplo, en esta parte de la normativa nos dice que hay que identificar las zonas. Entonces, por ejemplo, zona 1 va a considerarse pues las lomas formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir superficies o intercalados depósitos arenosos en estado suelto o cohesivo relativamente blandos. En estas zonas es frecuente la presencia de oquedades en rocas, cavernas, túneles excavados en los suelos para explotar minas de arena y rellenos artificiales no controlados. Como zona 2, pues es una zona de transición en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 metros de profundidad o menos y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y limosos, limo-arenosos intercalados en capas de arcilla lacustre. El espesor de esta es variable en decenas de centímetros y pocos metros. Y para la zona 3, la zona lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, separados por capas arenosas con contenido diverso de limos o arcilla. Estas capas arenosas son en general medianamente compactas a muy compactas y de espesor variable de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales. El espesor de este conjunto puede ser superior a los 50 metros. Es decir, vamos a referirnos a zonas en las cuales estemos analizando o llevando a cabo el diseño de una cimentación. Por eso a eso nos referíamos con esas zonas, ¿no? Igual estaría bien que descargaran justamente estas normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones. Simplemente búsquenlas así y las descargan, ¿no? Para que le den una revisada, pero ya llegado el momento, aquí, como les mencioné, ahorita pues, simplemente es una de manera general, pero hay que enfocarnos en cada una de esas zonas, que es lo que nos va a pedir, que es lo que justamente tenía en la diapositiva que les estaba presentando anteriormente. No sé si les quedó claro más o menos a qué nos referimos. Ahora sí, a lo que se referían pues con zonas. Sí, sí quedó claro, gracias. Ok. Profe, ¿y hay alguna zona que pueda identificarse o sea, un terreno que pueda tener ambas zonas o se identifica con ambos? Pues allí va a ser cuestión de analizar pues la topografía, ¿no? En qué zonas y qué características en función de lo que te describe aquí.
qué es lo que has encontrado, ¿sí? Vamos a pasar también más adelante, bueno, en el tema que sigue, a justamente analizar, hacer esos estudios para ver qué características presenta la estratigrafía, y en función de eso, pues ya más o menos vamos a darnos una idea de qué zona pues, probablemente estaríamos. Acuérdense que esta normativa pues está basada en el Distrito Federal, pero es la base pues para las demás normativas, ¿no? Porque allá pues, si se acuerdan, pues las zonas lacustres, pues el problema es el hundimiento por las características de la arcilla y además la sobreexplotación del agua que va haciendo pues, que se hunda. Entonces, por eso nos basamos en ese tipo de suelo que es todo un caso de estudio, el de la Ciudad de México, ¿no? Pero probablemente pues puede ser que estés a lo mejor en una transición, ¿no? Entre una zona de lomas a una zona de transición, o al revés, una de transición allá a una lacustre, ¿sí? Es decir, zona 1 a zona 2 y de zona 2 a zona 3. Pero eso, ¿cómo lo vas a identificar? Pues con un sondeo, estudios de campo, ¿no? Y pues aparte del estudio, como les mencioné, de la parte que estábamos viendo de la estratigrafía, de acuerdo pues a las características geológicas, topográficas, etc. Entonces, ¿les quedó claro esa parte para dejar de presentar? Gracias. Sí. Ok, bueno. Entonces, en esa normativa que les acabo de mostrar, simplemente fue la parte de las zonas. En esa van a apreciar justamente que hay que cumplir con ciertas características para esos movimientos, como límites máximos y deformaciones que puede sufrir la cimentación. Y va en función de qué, pues del tipo de zona en la que nos encontremos, ¿no? A ver, espérenme, déjenme presentarles nuevamente la ventana. Okay. ¿Listo? ¿Te parece? Sí. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba ahí, pues habla de zonas. Entonces, para cada zona, pues hay que cumplir ciertos criterios. Va a haber esta tabla en la cual van a describir esto: valor medio del área ocupada por la construcción, asentamientos, construcciones aisladas, construcciones colindantes, y se tiene que cumplir estos límites, ¿no? En la zona 1, para movimientos verticales, hundimientos o erosión, de 5 centímetros a 2.5 centímetros. Si vemos aquí en la parte de construcciones colindantes, si ven que es la mitad a lo que si fuera una construcción aislada. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que no afectemos a las construcciones vecinas, mientras que, por ejemplo, para las zonas 2 y 3, pues estos criterios de valor medio en el área ocupada por la construcción, pues va a ser en asentamientos y emersión, pues igualmente, si son aislados o si son colindantes, de 30 a 15 y de 30 a 15. Pero bueno, eso simplemente ahorita es que vean cómo están constituidas estas características que vamos a tener que estar revisando, que ustedes, como les pedí, pues descarguen la norma y hay que irla familiarizándose un poco con esas partes y esos conceptos que a lo mejor no están, bueno, que no conocen o a lo mejor ya conocen, y simplemente es aplicarlos, ¿no? La inclinación media de la construcción, la deformación diferenciales en la propia estructura y sus vecinas. Y ahí vamos a hablar, pues, tipo de construcción, pues marcos de acero, de concreto. Va a ir en función de qué, pues del material de que en el que estemos trabajando, variables a las que se limita por relaciones entre asentamientos diferenciales, entre apoyos y el claro, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es que simplemente ahorita se vayan familiarizando con esa parte. Y bueno, de la parte de introducción sería todo. Falta por ver, pues, enfocarnos ya más a cada tipo de cimentación y ver características. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es justamente, pues, los trabajos de investigación del subsuelo.
Porque, como ya les había mencionado anteriormente, parte fundamental o parte esencial para el conocimiento del suelo, de las rocas, es realizar los estudios, ¿sí? Si se acuerdan ustedes en la parte de mecánica de suelos, o en bueno, creo que esta vez no lo llevan, pero en la parte de mecánica de suelos, primero va la práctica, es decir, estudiar, muestrear el suelo, sacar sus características, sus propiedades, su resistencia, y una vez con esos resultados, ahora sí aplicar la teoría, es decir, diseñar, hacer los diseños en función de esas características, y también tener cuidado justamente en relación a las características que nos presenten los resultados de las pruebas de laboratorio, de la estratigrafía, en general de la geotecnia, ¿no? Pero bueno, espero que en esta parte bueno, de la parte de introducción, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, sino para pasar ya al siguiente tema. ¿Todo claro? De mi parte, sí, profe. Muy bien. Bueno, bueno, de acuerdo al temario, espérenme, déjenme abrir nada más la presentación para mostrárselas. Okay. Listo. ¿Ya está? Ok. Entonces vamos a pasar a este tema que es trabajos de investigación del subsuelo. Y en este sentido, pues lo que les mencioné es justamente ver qué propósito tiene esto, el programa de exploración del subsuelo, el procedimiento de muestreo, parámetros para el diseño de las cimentaciones y el reporte de la exploración del subsuelo. Es la parte, pues, digamos, medular en función del muestreo que hemos llevado a cabo, ¿no? Bueno, esta era parte de manera general de lo mismo, ¿no? De lo que ya les mencioné. Entonces, el proceso de identificación de los estratos de depósitos que subyacen a la estructura propuesta y sus características físicas se denomina generalmente exploración del subsuelo, cuyo propósito es obtener la información que ayude al ingeniero en geotecnia en las siguientes aplicaciones. Aquí lo manejo como geotecnia porque justamente lo que les mencioné de la parte de suelos y la parte de rocas, pero además no solamente es la parte geotécnica, acuérdense también de la parte geológica, ¿no? Ingeniería, bueno, la geología, ¿sí? Que es otra gran ayuda para en este caso, ¿no? Entonces, ¿nos va a ayudar en qué sentido? Pues en seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación adecuada para una estructura dada, en evaluar la capacidad de carga de la cimentación, en estimar el asentamiento probable de una estructura, en determinar los problemas potenciales de la cimentación, por ejemplo, suelos expansivos, colapsables, rellenos, etcétera, que fue parte de lo que ya les había mencionado en la introducción. Determinar la posición del nivel de aguas, predecir la presión lateral de tierras en estructuras tales como muros de retención, tablas estacas y cortes apuntalados, establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes del suelo y demás. Sí, aquí pues mencionamos de manera general estas, pero pues puede ser otras tantas más, ¿no? Que pues estas van a ir en función de qué, pues también de la experiencia que tengan ustedes en campo. Desafortunadamente creo que, bueno, si me platican un poco de lo que vieron en la parte de mecánica de suelos de laboratorio, a ver, platíquenme qué es lo que vieron. Creo que hay algunos compañeros que están ahorita prestando servicio y algunos más, y pues la mayoría pues ya tomó la materia de mecánica de suelos 1 y 2, que es indispensable para esta clase. Y de la parte de laboratorio, incluso de la materia, ¿qué me pueden platicar de esa materia? Pues vimos diferentes, dentro de las prácticas vimos diferentes tipos
de estudio del suelo. Era con pruebas de consolidación, de pues común de granulometría, para ubicar en la tabla, para ver los tipos de suelo, que eran limos, arcillas, y no recuerdo qué más, pero vimos algo así. Ok, a ver, ¿alguien más? Pues, como ya mencionó mi compañero Blas, pues vimos algunas maneras teóricamente de cómo clasificar los distintos de suelo, los porcentajes que estos tenían, así como en las prácticas, pues vimos límites, vimos la distribución de esfuerzos que tienen los distintos suelos y sobre cómo se comportan a través de ciertas cargas, más que nada. Ok. Sí, ¿a qué es lo que quiero ir con esto? De que esa parte es importante de la práctica. O sea, de que se interesen también en esa parte práctica de estar en campo, de cómo se hacen las pruebas, de qué comportamientos tiene un tipo de suelo. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la experiencia de, pues justamente ver esos, por ejemplo, si el material presenta cambios bruscos, ¿por qué los presenta? Analizarlo, porque no es así simplemente es un limo, es una arcilla, es una combinación, o simplemente la clasificación y ya, no. En la vida práctica se van a encontrar pues con dificultades, a veces por no conocer simplemente esa parte de clasificarlo bien. Eh, a ver, por ejemplo, en la prueba de límites, bueno, desafortunadamente ustedes vieron sus prácticas de manera virtual, ¿no? La mayoría. Digo la mayoría porque algunos de ustedes, pues afortunadamente, se encuentran presentando servicios social, por ejemplo, en el laboratorio de materiales y conocen no solamente de esta materia, sino de otras áreas como asfaltos, materiales, incluso geología, corrosión, etcétera, ¿no? Que les ayuda o que les da, por lo menos, lo ven de manera práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría pues llevó las prácticas de manera virtual y pues basados en la explicación del laboratorista, en videos, en apoyo visual, etcétera. Pero en muchas ocasiones sirve más hacerlo ustedes, o sea, por ejemplo, simplemente determinar de manera eh, directa a ustedes, tocando el suelo, hacer una clasificación de un limo o una arcilla. Por ejemplo, de esa práctica ustedes hicieron, ¿qué hicieron para la parte simplemente de la primera práctica de mecánica de suelos, que es la clasificación de fragmentos de roca y suelos? ¿Me pueden platicar un poquito de eso? ¿Se acuerdan que esa práctica es simplemente como visual? O sea, no ocupan ninguna malla, ningún tamiz, simplemente estar en campo y pues hacer esa clasificación. ¿Era la clasificación SUX? Sí, basados en la clasificación SUX, pero digamos, cuando ustedes están en campo y se encuentran un material y necesitan hacer una clasificación preliminar, o sea, no directas ni con bases de otras pruebas, sino simplemente estando en campo, pues hacer una clasificación de un suelo, ya sea en un banco de material, ya sea en alguna obra, ¿sí? Esa práctica les ayudaba justamente a eso. ¿Sí se acuerdan, más o menos? Sí, nos habían mandado un video era una excavación donde a través nada más visualmente, a través de los fragmentos, se clasificaban dependiendo de los colores que tenía a tanta profundidad. Una era colores, sí, muy, muy cierto, Diego, Luis Diego, ¿verdad? Pero acuérdense que
La parte era como, por ejemplo, tener un 100% en porcentaje de una muestra e identificar qué partes son suelos, qué partes son rocas, y de esas rocas ver cuáles eran fragmentos chicos, medianos, grandes. Si eran hasta 200 centímetros o 2 metros, se consideraban pues fragmentos de roca. Superiores a eso ya serían macizos rocosos o matriz rocosa, que esos conceptos ustedes los verán pues más adelante en la parte de mecánica de rocas, pero para que se vayan familiarizando un poco con esto. Y a partir de esos 200 centímetros hacia abajo, pues va a haber fragmentos que van a ir de diferentes tamaños, etcétera. Y ustedes se acuerdan que había una tablita incluso con la cual se basaban para identificar en porcentajes si tenía cierto porcentaje de fragmentos chicos y medianos, si eran relevantes, no eran relevantes, incluso el suelo. Si dentro de los fragmentos había suelo y superaba un 10%, pues ya se tendría que tomar en cuenta. Si no, pues simplemente se consideraban como fragmentos de roca. Eso es decir, en la parte de rocas. Para la parte de suelos, el identificar si es grava, arena, limo y arcilla. Y como bien dijiste, Luis Diego, el color, es decir, si es gris, si es café, si es blanco, si es amarillento, que te dé como una idea, ¿sí? Pero la parte de que, por ejemplo, si tú estuvieras en campo, por ejemplo, Luis, y vieras simplemente un perfil estratigráfico, con verlo, ¿crees que identificarías simplemente con estarlo viendo qué tipo de suelo es? Pues a primera vista, yo creo que no. Yo creo que no. Tendrías que estar como que en el campo y tocarlo, palparlo, ver su textura, ver si presenta más arenas, más gravas, etcétera, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? A la hora de estar clasificando los suelos. Y esa parte de exploración del subsuelo justamente va en ese sentido, en ver primeramente una clasificación y posteriormente sacar esas propiedades mecánicas del mismo. Y esto basándonos en el suelo, pero también en la parte de rocas. Entonces, esa parte pues es importante que la tomen a consideración, ¿no? Bueno, con esto nada más era para darles pues como una idea de a qué vamos con esto, ¿no? Entonces, en el proceso de exploración comprende varios pasos en los que se incluyen la recolección de la información preliminar, el reconocimiento y la investigación del sitio, ¿sí? Es decir, estos tres conceptos, pues es los que vamos a ir como que siguiendo para hacer este programa de exploración del subsuelo, en donde en la primera instancia, en la recolección de información, pues se debe tomar la información relativa al tipo de estructura por construir. En la construcción de edificios se deben conocer las cargas aproximadas en las columnas y su espaciado, el código de construcción local, requisitos de sótanos, etcétera. Es decir, también ver qué características se permiten en ciertas zonas, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, en fraccionamientos se tienen justamente cuando son privados, pues ya tienen incluso sus normas de construcción, es decir, sus requisitos, pues, de no superar ciertas alturas, de respetar espacios, de etcétera, etcétera. Aparte de las normas técnicas complementarias que hay que cumplir, además de esas, pues también en la parte del diseño, ¿no? La construcción de puentes requiere la determinación de la longitud del claro y las cargas sobre estribos y pilas, perdón. Una idea general de la topografía del sitio es muy importante, que esa es la parte que yo les mencionaba, justamente de hacer como que una investigación de gabinete, descargando cartas topográficas, geológicas, todo que nos ayude a identificar de mejor manera las características del sitio. ¿Para qué? Pues para darnos una idea de qué es lo que probablemente nos encontremos y corroborar la información incluso, porque acuérdense que el INEGI pues también no te da una idea, pero no es que, por ejemplo, donde pone los límites, no es que justamente ahí esté el límite, probablemente estén en diferentes coordenadas y hay que referenciarlas bien en dónde están para justamente poner esos límites y a la hora de que estén ustedes haciendo alguna construcción, ¿no?
La información recolectada es sumamente útil para quienes planean una investigación del sitio, pudiendo obtener ahorros importantes, que fue lo que también les había mencionado, por la anticipación de problemas que se presentarían después. ¿Como qué problemas? Pues, por ejemplo, desde la parte de ir a investigarla, ¿no? Accesos, el equipo que requieren, personal que requieren para llegar a ciertas zonas, incluso si en algunas regiones no conocen de plano nada y existen algunas comunidades, pues apoyarse, ¿no? de los habitantes que les pudieran proporcionar información de la región o incluso acompañarlos a ciertas zonas, con la finalidad de tener un mejor panorama de las zonas, ¿no? En las cuales se pretende, pues, llevar a cabo alguna exploración del subsuelo. Acuérdense que muchas veces se va a hacer primero esa exploración sin mencionar ni siquiera a veces que se va a realizar algún tipo de obra. ¿Por qué? Porque pues ustedes, acuérdense que es todo un proceso en el cual puede que sea a corto plazo o a larguísimo plazo. Apenas ustedes hacen una exploración de un suelo, por ejemplo, en este año, y probablemente 2 o 3 años apenas esté iniciando la construcción de alguna obra en particular, ¿no? Y eso va pues depender pues de otros factores, pero bueno, que tengan en cuenta pues justamente esas características. El reconocimiento, pues como ingeniero se deben efectuar una investigación visual del sitio para obtener información acerca de las siguientes características, como ya mencioné, topografía del sitio y la existencia de zanjas de drenaje, tiraderos abandonados, basureros u otros materiales escombros en taludes, grietas profundas y anchas de contracción, suelos expansivos, etcétera. Estratificación del suelo en cortes profundos, carreteras, ferrocarriles, etcétera. Todas esas, también esas obras que ya estén en esas zonas, pues te ayudan justamente a lo que estaba mencionando de hacer una como correlación, ¿sí? Correlacionar la estratigrafía, las características, por ejemplo, si hay una falla geológica, hasta dónde llega, si se alcanza pues a apreciar justamente en la estratigrafía o en ese talud que ya se llevó a cabo por algún corte carretero, el tipo de vegetación del sitio, lo que indica la naturaleza del sitio. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ocasiones, en su parte de mecánica de suelos, para la generación de esos suelos, pues tienen que existir ciertas condiciones, tanto de origen natural, bueno, naturalmente, pero de manera, por ejemplo, las temperaturas, la topografía, la vegetación o la materia vegetal que exista para dar la posibilidad de que se desarrollen esos suelos. Además, marcas de agua en edificios y estribos de puentes cercanos, perdón. Pero de manera general, pues es como lo que les mencioné, o sea, que todo ese reconocimiento que van a hacer a campo les ayude pues ya a la hora de llevar a cabo pues la exploración para pues identificar sitios potenciales para llevar a cabo esa exploración, donde hay alguna incertidumbre que no les quede claro qué tipo de estratigrafía hay, si hay algún, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato su compañero, si no sabemos bien en qué tipo de zona estamos, zona 1, zona 2 o zona 3, pues aquí vamos a hacer un sondeo y vamos a definir qué características presenta y ya con eso tenemos una base para ver para lo que sigue, ¿no? Y todas esas características pues importantes dentro del ámbito de la ingeniería y de la geotecnia en general, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O preguntas? No, alguna. Ok, bueno, entonces les paso lista, ¿no? Abarca. Presente. Adame. Abarca, sí está, ok. Adame. Camiño. ¿No está? Alvarado. Presente. Ok.
Bautista. Bautista García. Corona. Presente. Duarte. Duarte. Esquivel. Presente. A ver, eres Esquivel Cisneros, ¿verdad? Sí, Esquivel Cisneros. Ok. Esquivel Ruiz. Esquivel Ruiz. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez Valdovinos. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Noyola. Hernández Chávez. Presente. Ok. Hernández García. Presente. Jaime Ocampo. Presente, profe. Okay. Jonathan Gómez Cruz. Gómez Cruz. Juárez Ibáñez. Juárez. Presente, profe. Okay. Lobato. Presente. Okay. López González. Presente. López Pérez. Presente. Intagua. Presente. Luquín. Presente. Maldonado Prado. Martínez. Presente. Matías. Presente. Montés. Presente. Muñoz. Presente. Padilla. Padilla González. Palomares. Presente. Plata. Presente. Punzón. Presente. Quintero. Quintero Zamudio. Ramírez Damián. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Rafael, ¿verdad? Sí. Y Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Salgado. Presente. Cerdán. Cerdán Guzmán. Vargas Martínez. Presente. Vargas Cerrato. Presente. Vázquez. Presente. Vega. Vega Suárez. Presente. Ventura. Presente. Ok. Vargas. Presente. Ventura. Ok. Villa. Presente. Pérez. No. Villegas. Presente. Riveros. Riveros Godínez. Presente. Ok. Ok. Ya sería todo. ¿Tienen dudas o preguntas? Por ahora no. A ver, ok, entonces que tengan buena tarde. Nada más el jefe de grupo, si se puede esperar poquito, es David, ¿verdad? Sí.
puede esperar poquito nada más, por favor. Los demás, si buenas se tardes. quieren desconectar, ya está bien. Mañana continuamos con la clase. No me vais a decir que no me Bueno, gusta. ingeniero, ¿me escucha? Ajá. Yo no estoy en la lista. Ok, espérame un poquito. Sí. Ok, Le dejo mi David. número. Espérame, ¿quién eres? José. Sí, aquí Espera está. un poquito. A ver, A ver, David, de la lista, tú me proporcionaste la lista, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Me comentaste algo de los que creo que hay algunos que se están queriendo cambiar de sección o me equivoco. O sea, de la sexta a séptima sexta o algo así. Sí, o sea, digamos que hay personas que están en otra sección y se quieren cambiar a las 6. Ajá. Y les han comentado algo en la dirección al respecto. Es que, por ejemplo, ahorita ya tengo 46 en la lista y aún falta tu compañero. ¿Quién es? José Silva. Ajá. Sí, o sea, tuvimos una reunión y nos dijeron que pues que no iban a aceptar cambios. O sea, las personas que solo van a tomar como una materia, no sé, que vienen como de artículo o cosas así, Secretaría sí les está asignando una sección. Pero las personas que no sé, que su sección original es la 5, pues, tienen que tomar su clase en la 5. Si es la 4, en la 4. Ok, pero, sí, pero de hecho los que están aquí, según yo todos están... Están bien pues en... Ajá, bueno, no sé, mi compañero, creo que él tomó clases con nosotros el semestre pasado, no sé, Pues, ¿sí? no sé cuál sea su situación, si él ya haya hablado de secretaría, pero es que tuvimos una reunión porque había secciones con 60 o cosas así. Sí, y lo que pasa que, bueno, ahorita está tu compañero, pues, José, pero me llegó un correo de otro compañero que se llama Cristóbal Araujo Molina. Ah, ese sí no se ha contactado conmigo para nada. Y según dice que es que se va a cambiar o incorporar a la sección. Mire, si viene de artículo, por ejemplo, Ajá. o si viene de que él era a retomar estudios, Ajá. pero su sección original es la 6, sí, o sea, sí puede entrar, o sea, el secretario académico le da autorización. Si es de la 7 o de la 4, no puede hacer este cambio. Sí, a eso es lo que quería llegar contigo, o sea, pues, para ver, porque luego, pues igual yo les puedo dar la clase, pero no quiero pues tener luego dificultades de que no, que pues, si yo tomé su clase y que no estén, que no les vayan a permitir, o a mí permitirles subir clase, porque ahí sí ya no, digo calificaciones, porque pues ahí sí ya no tendría yo nada que cómo pudiera ayudarles, pues. Bueno, voy a ese sentido, pues, porque que pues, estén tomando la clase. O sea, bien. todos se comunican conmigo y ya me dicen, oye, pues para lo del grupo y todo eso. O sea, un compañero me dijo, oye, ¿sabes qué? A mí ya me asignaron sección, me mandó el comprobante y me mandó el CIA de que el ingeniero le asignó la sección 06. Me dijo, yo estaba en otra sección, pero el doctor Junes me asignó para... Se le asignó. Ajá, bueno. Sí, Bien. pero así, cambios, de hecho, a ninguna sección, porque le digo, o sea, sí hubo mucho incremento en la matrícula, sobre todo en estos últimos semestres. Sí. O sea, no sé si está dando clases en alguna otra sección. También en la séptima. Y bueno, pues la séptima es el mismo caso. De hecho, yo mandé a muchos a la séptima, porque su sección original era la séptima. Es por eso, pues, porque como tienen diferentes horarios, etcétera, y bueno, y aparte otras materias, pero en estas, pues, sí me he dado cuenta que están como que llegando. Sí, pero más o menos el promedio ahorita de secciones de noveno semestre es como de 50 alumnos, más o menos. Bueno. En todas. Entonces, todavía hay más. Sí, más o menos. Ok. Bueno, sería todo nada más para comentarte, igual, para ver lo de la situación de otro compañero que me mandó un correo. Sí, nada más coméntele que el Secretaría Académica nos dijeron que no podía haber cambios de una sección a otra. Y es que el detalle es que, o sea, sí se les comenta, pero se meten.
Y ya al final van con Junes y le dicen, es que ingeniero, esto, ingeniero. No podía, ya. Ajá, yo estaba acá. Y el Junes el semestre pasado sí los cambió. Pues porque ya saben, pues que es muy buena gente. Pero sí dijo que este semestre, que aunque le fueran a llorar, que los iba a dejar y se iban a perder el semestre, que ya no era responsabilidad pues de él. Que porque él, o sea, que porque pues, realmente pues, la gente no entiende, o sea. Y se ha echado pleitos, dice que se ha echado pleito con varios ahí. Entonces, pues. No, sí me imagino, pues, porque, pues, de estarse cambiando de sección, pues no está fácil. Luego, por ejemplo, ahorita somos 46, pero como dices, si llegara a 660, pues es muchísimo. Y ya de manera presencial no se podría. Sí, pero sí, esas son las indicaciones que a nosotros nos dieron. Ok, gracias. Nada más era para comentar eso justamente porque sí me quedó así como que, bueno, ¿qué está pasando? Llegue. Pero bueno, está bien. Sí, bueno, que tengas bonita tarde. Ahora sí,